Para que usted conozca a los protagonistas y a las protagonistas de este proceso electoral considerado el más importante, el más grande en la historia de nuestro país. Más de 2.400 ayuntamientos en juego, todos los congresos de los estados, pero también la presidencia de la República, el Congreso Federal a través de la Cámara de Diputados y de Senadores. Ojalá que esta noche sea de su interés para que conozca la opinión de dos expertos que ahorita le vamos a presentar, dos extraordinarios amigos periodistas, porque el tema de hoy es los saldos que dejó el debate presidencial de anoche, celebrado en la Ciudad de México, el tercero y último establecido por la autoridad electoral. Hubo de todo y ahorita lo vamos a desmenuzar, pero antes de presentarle a quienes nos estarán apoyando con sus opiniones, déjeme presentarles también a mi compañera conductora y mi compañero conductor de esta noche, Estrellita Fuentes, una extraordinaria comunicadora, periodista con una trayectoria importante y a quien le agradezco como siempre que nos apoye en este espacio. Estrellita, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adán? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda la audiencia que nos está sintonizando a través del 105.5 FM. Muchas gracias también a través de las redes de Primera Plana. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Gracias, Estrellita. Y también se encuentra con nosotros Mauricio Solís, nuestro conductor además del noticiero vespertino de la 1 de la tarde. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Adán, buenas noches, Estrellita, de igual manera, buenas noches a nuestros invitados que ahorita vamos a presentar como se debe, Adán. Y agradecer a toda la gente que no se pierde Casilla 24, porque aquí es donde les traemos todo el abanico de opciones que tienen ustedes para hacer valer su derecho tan importante a elegir a quienes los van a gobernar los próximos años, Adán. Es correcto, mi estimado Mauricio. Y ahora sí, déjeme presentarle a nuestros invitados de esta noche con quienes estaremos comentando sobre los saldos de este debate presidencial. Carlos Monge y Héctor Tapia. Carlos, buenas noches, mi estimado. Un gusto, como siempre, saludarlos a todos y en especial, por supuesto, a los radioescuchas de este espacio. Un gusto. Héctor, buenas noches también, amigo. Buenas noches, Adán, Carlos, Estrellita, Mauricio. Siempre es un gusto estar con ustedes. Es la primera vez que comparto mesa con ustedes en esta ocasión y me parece que el tema y hay un muy buen tema además. Porque participas además en el famoso búnker. Entro de donde me inviten, donde me inviten, por supuesto, es un gusto. Un gusto tenerte también por aquí en este espacio, mi estimado Héctor. Ya habíamos estado varias veces tratando de incorporar a Héctor también a estos espacios. Te hemos seguido muy de cerca en tu trabajo periodístico, en el terreno del análisis también, que siempre tienes un aporte muy interesante. Gracias por haber aceptado, amigo. Gracias. Y de Carlos Monge, pues no se diga, usted ya sabe, también compañero además de Los Demonios Sueltos, otro espacio también de análisis político y de entrevista política. Pero bueno, comenzamos, si me permiten, con las damas, con la dama de esta noche. Estrellita, platícanos tu impresión del debate presidencial. ¿Quién ganó y por qué? Yo no hago preguntas, yo opino, ¿o cómo? Aquí es de todo, dice Héctor. Es de todo. Fíjate que ahorita que venía en trayecto me quedé pensando, bueno, ya estamos casi a una semana del proceso electoral, a pocos menos días. Se están cerrando ya las elecciones, digamos el proceso de la promoción de la campaña publicitaria. Y fíjate que me quedo como con un dejo de no contenta, como de no satisfecha. Como que se perdió un tiempo muy valioso, lo hablo en general, en términos de el desgaste de los dimes y diretes, las acusaciones mutuas, la competencia de las propuestas, ¿no? De si yo digo que voy a dar becas, no, hombre, yo voy a dar más. Y si yo digo que los 65 años beca, no, yo digo que los 60. O sea, ¿sabes? Entonces, siento que no fue un ejercicio que nos haya ayudado como ciudadanía a pensar, a reflexionar en torno a la raíz de las problemáticas que tenemos como nación y también como a decantar pues cuáles son las soluciones que se pueden traducir en política pública, porque todo se vuelve oferta política, pero que ello se traduzca en política pública hay un trecho de diferencia. Entonces yo me quedo como con un dejo sí raro de que pues no satisfecha, sino de que fue más marketing que en realidad que un contenido sólido que se pueda traducir y que tenga viabilidad. Esa es mi opinión. Héctor, ¿quién le sacó, gracias Estrellita, quién le sacó más provecho a este formato de las dos candidatas o el candidato presidencial? Creo que el candidato y lo digo así, de manera más clara, quien tuvo la oportunidad desde el principio de estas dinámicas de los debates de posicionarse como sobre todo con las condiciones adversas que tenía, es Maínez. Me parece que él tenía muy claro su papel, él sabía las condiciones
inequitativas en las que comenzó, y se centró fundamentalmente en sí, en hacer contraste, pero además de una forma muy clara, y lo de hecho se vio en una serie de mediciones posteriores donde pues, muchas de las reacciones positivas las generó en cierto sentido él. Creo que logra comunicar bastante bien las propuestas que tienen en cuanto a, pues, a diferentes renglones, sobre todo porque aprovecha que Xóchitl trae esta batalla, estas críticas constantes hacia la propuesta que significa Claudia Sheinbaum, que es todo un proyecto. Sabemos lo que significa. Claudia Sheinbaum es la intención de la búsqueda de continuar con la llamada Cuarta Transformación, con este llamado Plan C, con todo el paquete de reformas que esto implica, el llamado que hacen ellos del 5 de 5, y Xóchitl la contraparte, es en cierto sentido literalmente es la oposición, la parte opuesta, y Maínez queda como en medio, queda como en esta situación de que mientras ellas están en esta disputa por tratar en cierto sentido de defenderse o descalificarse mutuamente, Maínez creo que logra pues aterrizar mejor las ideas. No sé esto cómo se vaya a reflejar el mero día de la elección, el día de la jornada electoral, pero en términos de comunicación de sus propuestas, creo que él es el que logra plantear de una forma más clara, y creo que no le fue tan mal. En mi apreciación, yo creo que logró conectar sobre todo con un rango del electorado que regularmente no se siente tan motivado para salir a la contienda. Y con los jóvenes. Sobre todo con los jóvenes, tienen un entendimiento ellos como marca, y coincido mucho con Estrellita, el tema es de que cada vez vemos campañas políticas más centradas en el marketeo, más que realmente pues generar propuestas de fondo de manera mucho más clara. Así es de que yo creo que el que logra salir avante desde el primer debate hasta el tercero fue Maínez, logra colocarse. A Xóchitl la vi ayer todavía en algunos momentos hasta molesta, también hacía los gestos que reflejó desde el principio. En el segundo fue un poco más confrontativa. A Claudia pues también perdiendo un poquito el tiempo en tratando de contestar a todo lo que le decía Xóchitl. Entonces Maínez creo que logra meterse un poquito en esta ruta, y creo que llama la atención desde mi perspectiva hacia el electorado. ¿Coincides, mi estimado Carlos, o de pronto pareciera, a juzgar por el desdoble también que hacen los medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, como que centraron su atención principalmente en el contraste, la confrontación que bien comenta Héctor, de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum, incluso en un momento donde la propia Xóchitl vuelve a llamar narcocandidata a Claudia Sheinbaum, cuando ya venía una sanción previa del Instituto Nacional Electoral por utilizar este término en el segundo debate presidencial, pero encuentra la manera de sacar de la manga un argumento para volverlo a sembrar durante el debate. ¿Fue un debate entre dos, o coincides con Héctor de que Maínez en su estrategia logra ganarles el juego? No, fíjate que se me hizo bien interesante escuchar a Héctor, y qué bueno, ¿no? Sobre todo para la audiencia, lo reescuchas, habrá quien coincide con alguno o con otro de nosotros. No, yo veo a Maínez literalmente convertido en un esquirol, ¿no? Yo creo que si hacemos una revisión, es un constante ataque, ¿no? Cuando leemos un poquito de estrategias de marketing y sobre todo metidas en el debate, él participó en los momentos debidos para ayudarle a contener a Claudia Sheinbaum ante la embestida de Xóchitl Gálvez. Hay 2 o 3 momentos en donde él mete temas para amortiguar a Claudia y atacar a Xóchitl Gálvez. Me parece que está convertido en un super esquirol terrible, que no tiene nada de nuevo. Yo lamento, este cuate, si ustedes le siguen la pista, pues ya debió de pasar cuando menos por otros 3 partidos, si no mal recuerdo, PAN, Verde Ecologista, y no me acuerdo qué otro chiquito, y terminó el Movimiento Ciudadano. No tiene de nuevo nada, me parece que se prestó y se alquiló brutalmente como un esquirol, no le veo yo ninguna otra función. Coincido con Héctor en el sentido de que en medio de esa chamba terrible logró poner 2 o 3 temas interesantes, y hizo 2 o 3 temas, puso sobre la mesa 2 o 3 buenas propuestas. Me parece que es un tipo inteligente, es un tipo cerebral, que sabe usar la voz, que sabe usar la palabra, y creo que en sus momentos lo hizo,
pero yo lo veo más a él como un esquirol. De hecho, se hacen una revisión de todos y cada una de las ponencias que tiene él o sus participaciones. A Claudia Sheinbaum se refiere regularmente como la candidata de Morena, pero a Xóchitl Gálvez le llama por su nombre. Xóchitl Gálvez, prianista, corrupta. A Claudia no se refiere por su nombre. Sí habla de una crítica a la presunta corrupción del pasado y le pone nombre y apellido: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo. Llegó a mencionar a todos esos personajes, Vicente Fox, pero nunca mencionó a López Obrador. En fin, hay una serie de elementos que, en mi opinión, dejan a Maínez como un terrible esquirol. Me parece que yo ya ni le presto atención. Su participación va a ser anecdótica. Y yo, por esa razón, tal vez un poco prejuiciado, si lo puedo aceptar, me centré más en las candidatas, ¿no? Veo a una Xóchitl Gálvez queriendo posicionarse para llegar competitiva a una contienda electoral donde ella ataca lo que me parece todo mundo estamos viendo, ¿no? Un fracaso en materia de inseguridad brutal, majadero, 185,000 homicidios dolosos, con un presidente diciendo que la violencia no existe porque lo que hay son muchos homicidios dolosos, pero no hay violencia. O sea, qué barbaridad es esa, ¿no? Entonces vemos el fracaso en materia de salud, es majadero, también no hay manera de defenderlo. Presume ella ahora, por ejemplo, el comportamiento de México ante el mundo. Oye, es el peor de los sexenios que hemos tenido. Y que ahora ¿no? sí le vamos a entrar a cambio climático, ¿no? Terrible. Dijo, ahora sí vamos a, perdón que te interrumpa. No, adelante. Vamos adelante, a entrarle a todas las cumbres de cambio climático. Ella así como científica y proambientalista, cuando este sexenio se caracterizó por precisamente haber echado años atrás el tema de las energías limpias y donde se desentendió de los acuerdos de París y de muchos acuerdos en materia de cambio climático. Ahora resulta que ahora con ella sí va a haber ese cambio, ese giro, ¿no? Ni modo que cancele Dos Bocas, ¿o qué va a pasar? O el Tren Maya. Entonces, me parece que Xóchitl hace su intento por recordarnos todo eso a los mexicanos. Tiene que echar mano de lo que en México sigue siendo un elemento para la toma de decisiones, como son las dádivas o los programas sociales, dicho de otra manera, y tiene que recurrir también a ello. Yo lo lamento, pero pues ella lo está haciendo. Y veo a una Claudia soberbia, a una Claudia que se atrevió a decir en el debate que el 2 de junio es un mero trámite. Ojalá le podamos demostrar a los mexicanos que no es un mero trámite, que no va a ganar de manera por lo menos holgada, que implica una responsabilidad, que debe haber un respeto a las instituciones, a la democracia, pero sobre todo a la decisión de los mexicanos. Cuando yo escucho decir a una candidata en un debate que es un trámite la elección, cuidado. Habrá quienes no les guste, pero son matices dictatoriales, no hay de otra manera, y de llamarlos, y es eso. A mí eso me preocupa, no me gustó en absoluto Claudia Sheinbaum. Creo que los 3 debates la desnudan, la hacen una mujer, como yo ya la veía, pero me lo confirma, totalmente soberbia, alineada a un discurso López Obradorista que no tiene ella personalidad propia, que repite lo mismo de López Obrador, las mismas mentiras, se las escuchamos ahí en el debate. ¿Qué termino yo, qué concluyo por decirles que yo le digo a los mexicanos en qué lío estamos metidos, ¿no? No hay una decisión sencilla. Creo que es terrible lo que vamos a tener que elegir muchos. En mi caso, creo que voy a votar por lo menos malo. Hoy, cuando volteas a ver a Claudia Sheinbaum y quién cobija a Claudia Sheinbaum y quiénes lo rodean, son expriistas, expanistas, experredistas y de lo más corrupto que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y luego te vas con Xóchitl Gálvez y el escenario es más o menos lo mismo, ¿no? Nada más que aquellos no han renunciado todavía al PRI, al PAN y al PRD. Entonces, cuando vemos eso, la verdad es que hay muy poco de dónde echar mano. Y tal vez en esos raspones, la menos raspada es Xóchitl Gálvez comparada con Claudia Sheinbaum, ¿no? Me quedo con eso. Creo que va a ser una elección muy difícil. No está fácil tomar una decisión de a quién darle nuestro voto. Y no sé ustedes cómo vean, pero si eso lo vamos bajando a los distritos, si eso lo vamos bajando al Senado, si eso lo vamos bajando a las contiendas por ayuntamientos, creo que más o menos vamos a tener la misma dificultad los mexicanos. Yo diría hoy, pobre México, qué difícil momento estamos viviendo. Tenemos en riesgo a la democracia y no tenemos una opción totalmente clara. Creo que hoy
Xóchitl Gálvez es la opción de los que están inconformes con López Obrador, pero una opción más inercial que una opción con un fundamento y una conformación suficientemente sólida de cara al 2 de junio. Pero de lo que hay, pues elijamos por lo menos al menos malo. Con eso me quedo, mi estimado Dan. Interesantes las reflexiones de todos ustedes. Ahorita le voy a ceder en un momento más la batuta a Estrellita también para que haga una ronda de preguntas, de planteamientos, y luego va Mauricio Solís, a quien le pregunto en este momento para yo cerrar esta parte de mi participación en esta mesa. Lo que debería de ser un trámite, un mero trámite, yo creo que tendría que ser justamente los debates presidenciales, tendrían que ser las campañas, porque el ejercicio del voto el día 2 de junio me parece que ese no tendría que ser un mero trámite, ese es, me parece, el momento cumbre, el más simbólico y representativo del valor que tiene la democracia en nuestro país. ¿O tú cómo lo ves, mi estimado Mauricio? Parece ser, compañeros, agradecerles una vez más por estar aquí compartiendo el micrófono con nosotros, pero parece ser que Claudia Sheinbaum está haciendo justo lo que López Obrador quería, tener un títere que estuviera al frente, que le aplaudiera las cosas que él ha hecho bien, que le ayudara para que todos los senadores, los diputados federales siguieran votando por las reformas, que siguieran aplaudiendo lo que ha hecho López Obrador y sobre todo que cobijara a su gente. ¿Qué pasaría si tuviéramos a un Marcelo Ebrard en lugar de una Claudia Sheinbaum? Que tal vez pudiera a lo mejor un poquito más desenmarcarse de López Obrador, tal vez ser más frontal en algunos temas. Se le habla del enriquecimiento de los hijos de López Obrador, no dice absolutamente nada. La siguen señalando de temas de corrupción, de los mismos temas que ella acusa a Xóchitl Gálvez, es señalada a Claudia Sheinbaum, pero ella prácticamente decide no darle tiempo a contestar ese tipo de cosas. Los 3 debates se la llevó prácticamente igual, aplaudiendo. Vimos en una ocasión que incluso López Obrador le decía que cómo era posible que no se hablara de lo bien que se había trabajado, y automáticamente después salió a aplaudir todo lo que supuestamente había hecho López Obrador. Y aquí los más perjudicados al final de cuentas somos los ciudadanos, porque no tenemos de verdad ese panorama, no tenemos esa posibilidad de votar por algo diferente, de ver que hay alguien que le está apostando tal vez a la tecnología. Recuerdo yo a Ricardo Anaya en un momento en algunos debates donde lo veíamos muy posicionado en los temas de tecnología, que sabía de temas de tecnología y que sobre todo te daba una imagen diferente de los candidatos normales que se encontraban ahí. Ahora tenemos a un Maynes que ya no lo vimos sonreír, eso también me llamó mucho la atención. En las primeras imágenes, en los primeros debates era una sonrisa así fingida. En el segundo debate le dijeron, te salió perfecto, hazlo igual. El segundo debate, todo el debate sonriendo, y en esta ocasión ya solo se dedicó a defender a Claudia. Me parece que es algo lamentable, porque es el último debate. Te encargo, por favor, que seas ese blindaje que necesita la doctora para que no me le peguen tanto. Y la gente, cuando tiene ese voto de confianza en un Maynes que se logró posicionar gracias a Samuel García, gracias a la canción, gracias a ese video donde le preguntan a Samuel que de quién es la camioneta, fue un despegue. Lo que no pudo hacer Maynes en 2 meses, lo hizo Samuel en 20 segundos que duró el video. Entonces basta con ver cómo lo presentaron. Recordemos aquella ocasión donde salía Samuel, su esposa, una cerveza y una carne asada. Creo que ese grado de faltarle al respeto a los ciudadanos de esa manera se está viendo reflejado en estos momentos. Pero a mí me parece, amigo, que no se va a mover mucho el tema de los puntos. Me parece que Claudia Sheinbaum, en base a las encuestas, creo, porque ahí me mandaron una encuesta que está un poquito, que cambia totalmente el tema después de que se hace un debate, estas encuestas que ponen a una Xóchitl Gálvez por encima en las preferencias. Masip pero Kaller creo que fue la única Masip que Kaller, que es un tema también que ya Masip Kaller ha dicho en muchas ocasiones que ellos no se equivocan, que han ganado, que le han atinado en algunos estados, pero creo que la gente no va a cambiar mucho su manera de pensar ni de votar el próximo 2 de junio. Me parece que el debate no fue nada más que de un mero trámite, como dijera Claudia Sheinbaum. Muy bien. Fíjate, como apunte de las encuestas, que sí está interesante lo que plantea, Masip Kaller y México Elige son las 2 casas encuestadoras más cercanas en la contienda electoral, en las contiendas electorales del año pasado. Y vale la pena referenciarlas porque Masip Kaller y México Elige son las únicas 2 que tienen un empate técnico. Y cuando ves un debate que arranca, ¿no?, con la candidata oficial que presuntamente trae 20 puntos cuando menos de ventaja, y su primer comentario es un ataque contra Xóchitl Gálvez, tendría que generar una alerta. Si vas tan arriba y 50 encuestas te dicen que llevas 20 puntos de ventaja, ¿como para qué diablos te desgastas? ¿Para qué el presidente está convertido en jefe de campaña? Así es. No tendría razón de ser. Yo creo, ojalá que no me equivoque,
pero yo creo que Massive Caller, con todas las dudas que nos puedan generar hoy las encuestas y México elige, podrían repetir el escenario del año pasado y vamos a tener un resultado muy cerrado. ¿Coincides, Héctor? Ay, el tema de las encuestadoras. Bueno, en general, cuando dicen que es de puro trámite, y digo sin justificar absolutamente nada, sino más bien tratando de entender dónde se sustenta, observas que son más de 22 estados de la República que están gobernados por Morena y que tienen el control, en consecuencia, no solo del gobierno federal, sino también de las carteras de los gobiernos estatales. Cuando ellos hacen, y digo ellos como movimiento, hacen esa referencia a que es mero trámite, creo que hacen referencia en eso, a que tienen el poder de poder mover la maquinaria que todo esto implica para poder movilizar la mayor cantidad de gente posible, porque al final del día esto se gana efectivamente con votos. No, pero así estuvo el PRI, mi estimado Héctor, y así estuvo el PAN en su momento. ¿Y cuánto tiempo se sostuvieron? Exactamente. Es decir, no estoy diciendo que sea un resultado irreversible, a lo que me refiero es que es tan amplia la posibilidad que tienen de maniobra que en función de eso creo que es lo que sustentan esta proyección, porque además, y esto es otro aspecto, ella viene haciendo campaña desde hace mucho tiempo, viene con ese cobijo desde hace ya también bastantes años. Yo a mí me gustaría todavía retomar un tema que me parece que este proceso electoral debe dejar la lección, me parece que es el proceso más antidemocrático, porque, y no me refiero solamente al movimiento de Sigamos Haciendo Historia, que ya sabemos cómo es su metodología de definición de perfiles, sino que también en el frente, en todos lados simularon, y incluso hay un periodo de precampañas que no se utilizaron para precampañas, fueron para ampliar mañosamente los procesos de exposición mediática para tratar de colocar marcas. Entonces, yo creo que este proceso electoral tiene que llevar una profunda reflexión del tipo de reforma político-electoral que necesita el país, pero, ojo, y es ahí donde hay que tener cuidado, vamos a ver la conformación que se logre del Congreso de la Unión, ambas cámaras, porque sin duda quien gane va a tratar de imponer, si en este caso es Claudia, seguramente si logra la mayoría calificada, vamos a ver el tamaño del peligro de la reforma que planteen, pero si no logran la mayoría calificada, pues van a seguir pateando el bote de una reforma que es muy, muy necesaria para el país. Ahí de acuerdo. Perfecto. Y tenemos que ir a una breve pausa, es muy breve, pero le pido por favor que se mantenga con nosotros. Estamos aquí platicando sobre los temas que tienen que ver con los saldos que deja el debate presidencial de anoche aquí en Casilla 24. Por favor, manténgase con nosotros.